Esta es... Uf, siento un poco de escalofrío, ¿eh? Abre, mentira. Venga, vamos a intentar. Quedé con 3 personas más, ¿no? Y quedamos el día que íbamos a entrar en la casa. También tengo que decir que era un poco de noche, ¿no? Entonces estaba ya oscurecido. Entonces quedamos, nos saltamos a través de un muro que hay y llegamos al patio. Y en el patio nos encontramos con una gran puerta. Nos acercamos sigilosamente a la puerta y la puerta estaba abierta, con lo cual solamente tuvimos que empujarla un poco. Al entrar en la casa todo estaba en silencio, en penumbra, pero de repente vimos algo que nos sorprendió. Vimos como una sombra que pasaba delante nuestra y no sabemos qué era, pero nos asustamos tantísimo que salimos corriendo. ¿Qué secretos encierra esta localidad extremeña situada en el centro de la provincia de Badajoz? Sus calles empedradas, como si se hubiesen detenido en el tiempo, esconden historias que sobrecogen el alma. Han existido a lo largo de la historia gran cantidad de tipos de fenómenos que lo podemos denominar de muchas facetas, en este caso como son los fantasmas en concreto. Bueno, casos de fantasmas, quizá en Zafra, los más importantes y usuales, pues sí, bastante interesante, que pienso y creo todavía en la actualidad que no se tiene constancia realmente de la importancia de ese fenómeno que han estado acaeciendo en Zafra prácticamente casi de la segunda mitad de la década de los 80 hasta la segunda mitad de los 90. Cuando suceden sucesos sangrientos, pues esa persona que es violada, maltratada, violentamente, su karma, su espíritu, su alma sale violentamente de su cuerpo, pero ante una muerte atroz o un acontecimiento nefasto. Entonces, nefasto y en contra de las propias leyes establecidas por la naturaleza hacia ese ser humano, hacia esa persona en concreto. Entonces, ¿qué ocurre? No ha sido, vamos a denominarlo así, no ha sido llamado por la voz del universo o la voz de Dios para ir al otro mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al haber sido violado, pues ese karma, esa energía, ese espíritu está vaga, lo que hace es vagar hasta que encuentra su verdadera paz. Entonces, por eso, en ciertos lugares determinados se suelen dar estos fenómenos. Y esa persona lo que nos está dando a entender es que ha sido maltratada y lo que busca es su paz al lado de su fe, de Dios, de la energía, de quien sea. En la actualidad se han dado muchos casos, en la televisión concretamente podemos ver, no voy a decir a diario, pero semanalmente podemos observar en muchos de estos programas que salen a nivel nacional, gente que van conduciendo con un coche y en una curva se le aparece la dama blanca. Eso es un caso muy asiduo, y eso, bueno, se dice que ha sido una persona que falleció en esa curva y lo que hace es advertirnos. También existe otra dama blanca que se aparecen a los niños en los bosques o en sitios desarbolados, el cual les avisa de algo en concreto, Quiero poner un ejemplo. Yo estuve el año pasado, fui a investigarlo y al cabo de 20 años y no pudo ser porque me cogió la noche y entonces era un lugar muy peligroso, muy agreste, en Tenerife, en concreto en el barranco de Badajoz. Ahí, eso es un acantilado impresionante, acantilados de 500 y 600 metros, ¿no? Y te pierdes te metes en esa montaña que es laberíntica y es muy peligrosa. Bueno, pues ahí se dan gran fenomenología en plan ufológico, poltergeist, de ángeles, arcángeles, de seres alados, bueno, es impresionante. Bueno, pues a principios del siglo XIX, más o menos, unos mineros estaban haciendo unas prospecciones, unas galerías de agua para coger abolsamientos de agua, y cuando llevaban unos metros adentro de esa galería, pues se le aparecieron unos seres blancos y le dijeron que qué hacían.
y contestaron que ellos estaban buscando agua y le dijeron que no, que ahí no iban a encontrar agua, que se fueran enfrente, que efectivamente eso está documentado. Y a raíz de ahí los grandes investigadores, Jiménez del Oso, Juan José Benítez, etcétera, etcétera, Bruño Cardeñosa, han investigado, aparte de muchos amateurs aficionados al tema, y sí, existen muchas fotografías de seres alados y fenomenología así que rompen todos los esquemas a niveles contextuales nuestros mentales. En Zafra, sobre más fenomenología de estas, sí, existen más fenómenos. Hay un caso muy curioso que sucedió, vamos, siempre que lo encuadremos dentro de la fenomenología paranormal, cuidado. Otra cosa es el fervor religioso o la fe cristiana. Sucedió al trasladar el Cristo del Rosario, lo que es el convento de la Encarnación y Mina, a Nuestra Señora de la Candelaria. Según cuenta la leyenda, a la figura del Cristo, que en la actualidad preside el altar de la iglesia del Rosario, se le rompió uno de sus brazos al intentar ser trasladado a la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Cuando los parroquianos se disponían a llevar la imagen a los talleres artesanos para su restauración, descubrieron atónitos que la figura del Cristo se encontraba en perfecto estado, sin señales de haber tenido nunca roto el brazo. Con arreglo al fervor religioso de la época, y además eso estaba muy mentalizado por el organigrama eclesiástico de la época, se aprovechaba de lo que es la incultura del pueblo, para que el fervor religioso y la fe cristiana no decayera y a la vez ellos mismos coger más poder eclesiástico. Eso está demostrado. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se aprovechaban de la gente baja, del pueblo llano, el pueblo bajo, y les inculcaban ideas como para que ese fervor no se perdiera y al mismo tiempo ese convento, esa iglesia, esa ermita cogiera un poder más fuerte. De hecho, en la actualidad pasan Fátima, pasan Guadalupe. Sobre este Cristo simplemente ocurrió eso. Y con toda seguridad, pues al trasladarlo, porque se hacían rogativas, y en aquella época más que en la actualidad, porque había más fervor que en la actualidad, el fervor religioso se está perdiendo, pues le daría un golpe. Y como he dicho anteriormente, para mantener ese fervor, bueno, pues la orden, el mandamás de la época, el párroco, el obispo, quien correspondiese, pues ya se encargó, sus medios de comunicación ya se encargó de levantar a la voz populi que el Cristo ese no se quería mover del Rosario hacia la Candelaria para que el Rosario mantuviera más ese fervor y cogiera más auge. O sea, que ese es el punto objetivo que yo observo. Otra cuestión es la parte religiosa y el dogma de fe. También existe otro fenómeno muy curioso, que sí lo podemos encuadrar un poco, aunque a la postre van todos dados de la mano. Tan solo es cuestión del punto de vista, Juan Carlos, del punto de vista que nosotros lo queramos ver, y va muy arraigado con arreglo a, como he dicho antes, al dogma de fe, a la creencia religiosa que tú tengas. Y con arreglo a eso tú vas a ver el cristal de un color o lo vas a ver de otro color, cuidado. Entonces, bueno, hay que ser objetivo con el debido respeto. No sé si fue sobre el siglo XVI, a principios del siglo XVI, no estoy muy seguro, creo que fue por ahí. De hecho, en la actualidad, una pequeña lápida conmemorativa de este suceso, que por cierto está puesta al revés, en la calle Toledillo, justamente en las traseras, que va a parar al campo marín, sobre unos 15 metros de altura, hay una lápida de mármol blanco, está puesta al revés, que hace alusión que por el Castellar apareció una bola de fuego, y fue a estrellarse en plan malévolo. Entonces, la mentalidad de la época, insisto lo de antes, la mentalidad de la época, pues lo atribuyó a que era un fenómeno de Satanás. Porque claro, el conocimiento ya nos podemos imaginar, estábamos todos subyugados, en aquella época la gente estaba subyugada a la iglesia, que lo que quería era su poder. Entonces ese fenómeno se
se explayó, se dijo que tenía relación con Belcebú, con Satanás, con el mal, con el infierno. Era una bola de fuego que quiso destruir el convento de Santa Clara. Entonces una mano milagrosa apareció en el convento y la paró. Bueno, eso es lo que dice la iconografía religiosa de la época. Eso que sucedió en ese siglo no fue otra cosa que un fenómeno ufológico, lo que se denomina en francés fifao, que es una bola de fuego, una sonda exploratoria que apareció, salió del Castellar y bueno, y vino hacia, igual que fue hasta Santa Clara, se podía haber ido al Rosario, la Candelaria, a cualquier lugar de Zafra. Hace unos años apareció un fenómeno de este tipo en lo que hoy es la urbanización Las Heras. Iba una pareja de novios caminando una tarde y observaron una luz redonda en el suelo a unos 50-60 metros y ellos pensaron que era un farol que se había caído. Cuando nos fue la sorpresa que al acercarse para cogerlo era una bola como un balón que se levantó del aire, se quedó flotando, era roja, cambió de color y se marchó dirección a feria. Al día siguiente salió en el periódico que se había visto también en feria, o sea que fenómenos de eso existen. Fervor religioso o fenómenos extraños que nada tienen que ver con milagros. La realidad es que en Zafra existen lugares relacionados con la religión en los que han ocurrido sucesos difíciles de explicar. En lo que era el antiguo convento de San Benito, sito en la calle ancha de Zafra, hoy un albergue, pues ahí se han dado fenómenos extraños, fenómenos que se pueden denominar de seres fantasmales, desencarnados, que a la postre es lo mismo, o fenómenos poltergeist a la vez. Sobre la década de los 80 hasta la primera o segunda mitad inclusive de la década de los 90, pues ahí existían diferentes departamentos que en la actualidad son habitaciones, ¿no? Y el ayuntamiento, pues eso se cedió para ciertas asociaciones culturales de Zafra, entre ellos la nuestra, la mía, el grupo Caín de Zafra. Y una de ellas era el grupo ANZA de Zafra, que era un grupo de defensa de la naturaleza, Asociación Naturaleza de Zafra. Y ahí tenían una de las secciones, tenían ellos sus jaulas para meter los animales que la gente se los encontraba en el campo, para ellos curarlos, llevarlos a hornacho, etcétera, etcétera, ¿no? Hacían una buena labor. ¿Y cuál era la sorpresa de esta gente? Que cuando terminaban las jornadas diarias con los animales, a la mañana siguiente cuando volvían, se encontraban las jaulas abiertas, los animales sueltos, y claro, eso les empezó a preocupar, y eso era casi a diario. Y bueno, y ya se llegaron a dar casos, que yo lo vivieron in situ, de ventanas y puertas que se abrían solas, se cerraban, objetos que levitaban, y bueno, eso fue puesto en conocimiento entre gente conocida, y eso se fue corriendo, pero vamos, jamás se hizo un estudio. Y anterior a eso, pues había un señor que tenía en una calle de Zafra que se llama Avenida de la Fuente, tenía un taller de motos, y este señor, pues por las tardes, ya a última hora, pues observaba desde su taller, que había unos ventanales que existen en la actualidad, observaba como unas personas con una indumentaria fuera de contexto, ¿no?, con arreglo a la actualidad, se asomaban al balcón, se asomaban a las ventanas, miraban, las ventanas se abrían, se cerraban, y todo relacionado con este tipo de fenomenología. Bueno, la Iglesia nunca niega ni desmiente la existencia de un milagro, en tanto en cuanto es un misterio o es una situación que no se puede explicar de ninguna manera, y por lo tanto son normalmente criterios externos a la propia Iglesia, criterios médicos, físicos, sociales, etcétera, o equipos de médicos, de físicos, de sociólogos, de todo tipo, los que determinan si algo es milagro o no. Eso ocurre, por ejemplo, a la hora de decir que se ha producido un milagro bajo la vocación o la intercesión de alguna persona que está en proceso de canonización. O sea, para que alguien sea santo, por ejemplo, se necesita que un equipo independiente a la propia Iglesia, como digo, determine que eso que se ha producido es realmente un hecho absolutamente inexplicable. Ahora bien, eso es ahora, estamos hablando en el siglo XXI.
en el siglo XVI, siglo XV, siglo XIV, siglo XVII, o sea, toda la que podríamos decir la época media, de la Edad Media y época moderna, etcétera, donde no existía ese tipo de criterio. Muchas veces el criterio para determinar que algo era un milagro no era más que bueno, pues la propia voz popular que determinaba bueno, pues que ahí había ocurrido algo maravilloso, había ocurrido algún hecho maravilloso, y la Iglesia muchas veces no hacía más que refrendar eso, o muchas veces ni siquiera lo refrendaba, ni siquiera le daba avisos de credibilidad a esa situación, pero bueno, pues como el clamor popular se mantenía, bueno, pues y pasaba de generación en generación, se iba creyendo o se iba creciendo esa leyenda en torno a determinado lugar, a determinado sitio. Evidentemente estamos hablando de una época en la que la espiritualidad era una espiritualidad muy crédula, en la que además estamos hablando de una época de siglos, sobre todo si hablamos de los siglos XVI, siglo XVII, esa época en la que el mundo empieza a salir de la Edad Media, es la época en la que empiezan a haber grandes descubrimientos, es la época también una época muy convulsa, de guerras también de religión. Bueno, pues realmente fácilmente surgían devociones, fácilmente surgían acontecimientos que se consideraban milagrosos, que no eran más que bueno, pues una forma de dar cauce, de dar salida a esa fe sencilla, a esa fe un poco a veces del carbonero que la gente tenía y que necesitaba expresar de una manera pues así, en ese sentido, porque era como ellos entendían o como ellos querían vivir esos acontecimientos, esa fe, pues porque era lo que comprendían y lo que aceptaban. Bueno, la existencia de fenómenos paranormales, de fenómenos poltergeist, de presencias de fantasmas, etcétera, tal y como, vamos a decirlo, nos lo vende el cine, evidentemente la Iglesia no le puede dar visos de credibilidad, porque entre otras cosas son, bueno, pues tiene muchísimo de merchandising, muchísimo de querer simplemente vender algo. Evidentemente, no obstante, la Iglesia no rechaza la posibilidad de que existan fenómenos, podríamos decir, paranormales, en tanto en cuanto la Iglesia reconoce y acepta la existencia tanto de ángeles como de demonios, y por lo tanto también acepta las manifestaciones tanto demoníacas como angelicales. Por lo tanto, no podemos, o en cierto sentido, negar que se puedan dar algún tipo de fenómenos que sean producidos tanto por los demonios como por los ángeles, que por lo tanto sean fenómenos positivos, fenómenos negativos, perdón, y fenómenos positivos respectivamente, y que esos fenómenos alguien los quiera explicar como fenómenos de poltergeist, pero evidentemente para la Iglesia son fenómenos producidos, como decía, por demonios o por ángeles. Ahora, llevarlo hasta el extremo de manifestaciones fantasmagóricas, etcétera, 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 bueno, pues realmente es querer estirar demasiado la concepción que la Iglesia tiene sobre esas manifestaciones, ya digo, tanto negativas en el caso de los demonios como positivas en el caso de los ángeles. Pero son muchos los que creen, en especial los testigos de algunos de estos fenómenos, que no solo actúan ángeles o demonios, sino también las almas atormentadas de los difuntos. Y hay que decir que es muy difícil contactar con testigos de estos hechos, porque bueno, casi todos tienen miedo al ridículo o simplemente pues tienen pánico al recordar lo que vieron. Sin embargo, con los que he podido hablar, están convencidos absolutamente que presenciaron fenómenos que carecen de toda lógica. Ciertamente, la mayoría de los testigos que hemos podido localizar son reacios a explicar ante nuestras cámaras sus experiencias, muchas de ellas aterradoras. No obstante, hemos podido hablar con un grupo de jóvenes que se internaron en una de estas mansiones abandonadas que tanto abundan en esta ciudad, desafiando las historias que corrían alrededor de aquella mansión y proporcionándonos una filmación estremecedora. Siento un poco de escalofrío, ¿eh? Abre mentira. Venga, vamos a intentar. Nosotros habíamos escuchado en el pueblo, ¿no?, una leyenda de que en una casa que había antigua y abandonada, pues que existían fantasmas. Y nosotros hemos sido siempre muy incrédulos a creernos eso. Y bueno, buscando un poco de aventura y también por desmentir y callar la boca a la gente, pues decidimos entrar un día a la casa. Quedé con 3 personas más, ¿no? Y quedamos el día que íbamos a entrar en la casa. También
También tengo que decir que era un poco de noche, ¿no? Entonces estaba ya oscurecido. Entonces quedamos, nos saltamos a través de un muro que hay y llegamos al patio. Y en el patio nos encontramos con una gran puerta. Nos acercamos sigilosamente a la puerta y la puerta estaba abierta, con lo cual solamente tuvimos que empujarla un poco. Al entrar en la casa todo estaba en silencio, en penumbra, pero de repente vimos algo que nos sorprendió. Vimos como una sombra que pasaba delante nuestra y no sabemos qué era, pero nos asustamos tantísimo que salimos corriendo. Oímos también como una especie de susurro. No sé explicarlo bien qué era lo que decía, pero era como un susurro angustiado, se te ponían los pelos. Era algo realmente que te ponía nervioso. Nosotros estamos convencidos de que era un susurro de una mujer. Era una mujer. Estamos convencidos de que además en la casa no había nadie. O sea, nada más que estábamos nosotros. O sea, allí no había nadie. Esa casa estaba totalmente abandonada. Desde aquel día nosotros no hemos vuelto a entrar en la casa. Nosotros nos asustamos tantísimo. Nunca hemos creído en los fantasmas, pero casi seguro estamos convencidos de que era una mujer, ¿eh? Que era un fantasma y además era una mujer. Era una mujer. Nosotros no queremos volver a entrar allí porque estamos convencidos de que hay alguien allí. Pues durante los últimos 10 años de mi vida aproximadamente me he dedicado a estudiar casos que han ocurrido en Zafra. Son casos repletos de fenómenos que podríamos denominar como sobrenaturales. Muchos de estos casos han tenido lugar en antiguas casas señoriales, casi todas deshabitadas hoy día. Algunos testigos cuentan que han visto luces moviéndose en el interior de algunas de esas mansiones abandonadas. Otros, en cambio, hablan de sombras acompañadas de susurros. Este patrón se repite constantemente en la mayoría de los testimonios de aquellos que aseguran haber tenido una experiencia sobrenatural. Pero las mansiones abandonadas no son el único lugar de esta ciudad donde se han producido fenómenos poco menos que extraños. Existen otros lugares marcados por la muerte y la tragedia. Uno de ellos es el cementerio municipal. En el cementerio de Zafra, bueno, pues también existen varios casos, muchos, bastante, no me puedo extender, que ciertas noches, hace años, estoy hablando hace bastantes años, pues se veían unas sombras circulando por el cementerio, por las paredes de fuera, y por dentro se veían como resplandores. Bueno, también hemos de decir que el cuerpo humano, una vez que ya ha fallecido, los huesos, al contener el calcio, contenemos fósforo. Se hace una termoluminiscencia. Eso se suele ver por la noche. Eso es muy típico observarlo. Pero también decir que en el cementerio se han dado actos violentos en los fusilamientos de la Guerra Civil Española. Entonces todos sus fusilamientos se hicieron por la puerta principal, que en la actualidad se pueden ver allí los orificios de esos asesinatos. No fueron fusilamientos, fueron asesinatos. Y bueno, pues esos asesinatos que se cometieron allí fueron en contra de la voluntad de estas personas. Entonces ese espíritu suyo, ese alma, van errantes, están errantes. Entonces hay ciertos momentos determinados, bueno, que podemos observar o podemos ver, pues cosas extrañas que, insisto, que se nos escapa hacia el raciocinio nuestro, de que que nos han inculcado, está inculcado. Un repentino frío estremece a todo nuestro equipo mientras rodábamos estas imágenes. Quizás sea el gélido aliento de todos aquellos que fueron fusilados en estas paredes durante la Guerra Civil. Cualquiera puede encontrarse con lo extraordinario en el lugar más insospechado. Zafra es una ciudad repleta de historia y con ella han pervivido leyendas fantasmales que con el paso de los años han dotado a esta ciudad de un hálito de misterio que ha apasionado a más de un artista. Incluso existen filmaciones que tratan estas leyendas que seducen en la misma medida que aterrorizan. Hace muchos años escuché una historia de fantasmas que me impresionó profundamente. Esta historia hablaba de una dama de la alta sociedad zafrense que murió trágicamente en su mansión. Días después del fallecimiento, todo el servicio de la casa advierte que desde los aposentos que la fallecida ocupaba se escucha la voz de la misma diciendo «no hay nadie» o «no estoy».
Tal fue el pánico que esas voces produjeron en todos los trabajadores de la mansión, que fue abandonada incluso por el marido de la difunta hasta hoy día, según cuenta la leyenda. Esta historia me fascinó hasta el punto de querer rodar un cortometraje que realicé en el año 2001, en donde conté la historia que nos narraba esta leyenda.